Continuamos en Sur FM, la radio del sur, en este martes 15 de octubre, las 10 de la mañana, y empezamos el apartado de entrevistas, en esta ocasión Sociedad. Y lo hago, y lo puedo decir a boca llena, con un amigo. Él no es otro que Domingo Fuentes Curbelo, a mi izquierda. Domingo, buenos días, bienvenido a tu casa Sur FM. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer venir al sur, venir a Morrojable y especialmente estar aquí contigo en Sur FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de la vida, ya estoy jubilado desde hace un año, ahora en septiembre se cumplió un añito y teniendo salud, no soy una persona que le pida mucho más a la vida, tengo familia, tengo amigos como tú. Totalmente. Teniendo familia, amigos y teniendo aficiones y no estar en casa todo el día sentado en un sofá allí, pues salgo con amigos, con familiares y me dedico a las cosas que me gustan. Esas cosas, David, que uno no se da cuenta que la vida es muy, muy breve, hasta casi que es tarde. Y el año pasado tuve un percance de salud serio, que es lo que me llevó a pensar en la jubilación. Y entonces digo, no, ahora hay que vivir cada instante como si fuera el último. Y dedicarte a todas esas cosas que vas dejando para después, para más tarde, para otro día, pero que nunca llega ese después, ese más tarde o ese otro día. Y como te das cuenta, pues ya, en fin, es un poco tarde. Pues bueno, yo he intentado, cuando me puse malo el año pasado, a principios de año, fue una operación fallida y que me tuvo ahí encamado un montón de tiempo y bien, pero gracias a Dios salí adelante y juré jubilarme y me jubiló. Y la verdad es que la vida me ha premiado todo este año pues con esa salud añorada que todos tenemos, queremos tener salud. Tengo además una nietita encantadora que vive aquí, por cierto, en Morrojable, Valentina, y bueno, pues muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy bastante, creo, de historia, de nuestra historia, la de Fuerteventura, pero también de un personaje histórico que hace 100 años, este preciso año 2024, como es Unamuno. ¿Cómo le da por escribir ese primer libro sobre Unamuno, que lo tenemos aquí, si me permite, por favor, para mostrárselo a la audiencia, Don Quijote en Fuerteventura, de Domingo Fuentes? ¿Cómo se le ocurre escribir sobre bueno, es una historia un poco larga de contar, pero... ¿Tenemos tiempo? Sí, yo desde niño tuve noción de que en Fuerteventura había estado un escritor español de la generación del 98 muy importante, que es Don Miguel de Unamuno y Hugo. Fue desterrado a Fuerteventura por la dictadura de Primo de Rivera en 1924, por eso este año, 2024, se cumplen los 100 años de su destierro y confinamiento en esta isla de Fuerteventura. Él estuvo apenas 4 meses en la isla, luego estuvo 5 meses más en París, se evadió, se fugó a París, y luego en Hendaya, porque Hendaya sigue siendo Francia y está muy cerquita del País Vasco, en el País Vasco francés, diríamos. Él quería estar más cerca de su familia, pero no quería volver a España porque había una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera, y él se la tenía jurada al directorio militar y también al rey Alfonso XIII, que era un auténtico desastre. Entonces, pues claro, él no regresó hasta el año 1936, cuando ya cayó la dictadura y se instauró la Segunda República. Entonces, cuando yo me entero de que en Fuerteventura había estado un personaje así, gracias a un profesor que se llamaba don Francisco Navarro Ortiles, y digo se llamaba porque desgraciadamente ya falleció, era un gran investigador sobre la isla de Fuerteventura y sobre Unamuno, pues de niños en el instituto nos transmitió esa idea y empecé a interesarme, a leer cosas de él. Bueno, pues pasa la vida y he leído muchas cosas más, he escrito muchas cosas más. Este es el 8º libro y este que tengo aquí pues es el 9º que he publicado. Y tenía muchas cosas escritas sobre Unamuno, pero cuando me di cuenta de que estábamos acercándonos al centenario, 100 años desde que fue desterrado, digo, estamos en deuda con este hombre que habló tantas cosas y tan hermosas de Fuerteventura. Hay que hacer alguna cosa. Y yo sabía que este año iba a ser especial y que tanto el Cabildo como los ayuntamientos iban a conmemorar, no a celebrar el destierro, porque no hay nada que celebrar, es una cosa muy triste, aunque él le dio la vuelta y lo que iba a ser un destierro, pues lo convirtió pues como una fuente de sosiego, de calma para su espíritu, y de paso se redimió a sí mismo en Fuerteventura y redimió a la isla. Y bueno, me puse manos a la obra,
tardé un cierto tiempo porque son sonetos, y los sonetos es una composición poética un poco complicada, pero sonetos comentados, hay prosa y hay poesía. Lo que hago es al mismo estilo del libro que él escribió. Unamuno escribió cuando ya se evadió de Fuerteventura, lo publicó en París, un libro sobre nuestra isla que se llama De Fuerteventura a París, donde describe pues su experiencia en la isla de Fuerteventura, y yo lo hice a imagen y semejanza de ese libro, es decir, sonetos comentados. Hay al revés que Unamuno hacía un soneto y lo comentaba, yo hago el comentario primero para ayudarle al lector a entender el soneto y luego el soneto. Y este fue pues mi homenaje particular, modesto homenaje particular a este personaje que es muy importante, por no decir el más importante, no solo escritor, poeta, sino un filósofo de los más importantes del siglo pasado en España. Y de hecho así fue. Este fue, diríamos, la primera publicación que sale, y a partir de ahí, cuando llega ya al año 2024, tanto el Cabildo de Fuerteventura, que ha hecho un programa muy extenso sobre el centenario de Unamuno, también algunos ayuntamientos, sobre todo el de Puerto del Rosario, que era el antiguo Puerto Cabra, porque cuando Unamuno se quedó allí en el hotelito Fuerteventura, que era una pequeña pensión, que todavía está, es donde hoy está la casa Unamuno, en la trasera del Cabildo y al lado de la iglesia. Esa casa de Unamuno era el hotel donde él estuvo esos 4 meses, escribió tantos poemas y tantas cosas hermosas sobre la isla de Fuerteventura. Y entonces el antiguo Puerto Cabras, hoy Puerto del Rosario, pues le ha hecho recientemente un homenaje y lo han nombrado nada más y nada menos que hijo adoptivo de Puerto del Rosario, que Unamuno es hoy, como yo, majorero más. Esto es precioso, de verdad. Aquí en el libro de Don Quijote en Fuerteventura pone: a don Ramón Castañeira de Puerto Cabras, en la isla canaria de Fuerteventura. Les prometí a ustedes volver a esa isla, y si Dios, el de mi España, me da vida y salud, volveré. Volveré con el cuerpo, porque con el alma sigo ahí. Quiero leer esto porque ha comentado ahora mismo Domingo que Unamuno escribió muchas cosas bonitas de Fuerteventura, pero está esa historia o esa, falacia o cómo llamarlo, de que hablaba muy mal de la isla de Fuerteventura. Sin embargo, al leer sus libros, para nada. Efectivamente, se creó en su momento, como todo. Hoy en día, sobre todo la gente que sigue activa en la política y tal, ve que cada día sale lo que se llaman en término inglés fake news, es decir, noticias falsas, bulos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Unamuno lo mandan a Fuerteventura, ¿por qué la dictadura lo destierra en Fuerteventura? Porque él combatía la dictadura. Él no vio con buenos ojos el golpe de Estado de un año antes de que lo desterraran, y en sus cartas, discursos, sus libros, combatía la dictadura y combatía al flojo de Alfonso XIII, que era un rey, un flojón, y dejó el gobierno de España en manos de los militares, ¿no? Entonces, claro, los mismos que lo desterraron, a pesar de que Fuerteventura en esa época no estaba ni siquiera bien comunicada como estamos hoy, apenas llegaba un correillo, un barco esos negros como el correillo La Palma o el Viera y Clavijo, ellos llegaban una vez a la semana al viejo Puerto Cabra y traían la correspondencia en una saca y se llevaban la que la gente mandaba aquí, y además la de Unamuno se la registraban, tanto los que le escribían a él, el delegado del gobierno, y le registraban las cartas que le mandaba y las que él mandaba. Por eso él, cuando venía a verlo aquí, algún amigo o alguna amiga, casi todos amigos o algún hijo, pues le camuflaban en el equipaje algunas cartas, algunas cositas que él quería que se publicaran. Que se publicaran en la prensa de Buenos Aires, en París, en Roma, en fin, en todas las capitales europeas, en Madrid, por supuesto. Y ahí es donde sale el nombre de Fuerteventura. Pero cualquier investigador que se ponga a darle una vuelta a todo lo que dijo Unamuno en esos 4 meses, que fue mucho, y después cuando se fue a París siguió escribiendo más todavía y publicó el de Fuerteventura París, no va a encontrar ni una sola palabra mala. Y eso que él venía para aquí, desterrado, dejaba atrás a doña Concha, su esposa, 9 hijos, sin sueldo. Le quitaron el decreto del destierro, lo dejan sin sueldo. Le quitan el decanato de la Facultad de Filosofía y Letras. Le quitan el vicerrectorado de la Universidad de Salamanca, que le quitan todo y lo mandan para acá, con un policía, y luego aquí reforzado ese policía con la Guardia Civil vigilado para que no se fugara. Entonces, claro, él viene triste.
y angustiado por la situación de España, una dictadura militar, a su familia tiene que abandonarla, se viene para acá. Pero sin embargo, él encuentra en Fuerteventura la paz, el sosiego. Y lo que iba a ser un castigo, pues se convierte en un bálsamo para su espíritu. Pero siempre digo una cosa. En Fuerteventura tenemos una cosa que son las criadas cuando llueve, ¿no? Las criadas que son como una especie unas papas salvajes. Eso sí, están enterraditas en las regañas en el suelo, pero para que salgan tiene que haber una planta, que es el turmero. Si no hay turmero, no hay criada, y al revés. Y entonces, que eso se llama proceso de simbiosis, retroalimentación, las dos cosas. Pues Unamuno y Fuerteventura, nuestro paisaje y el paisanaje, los majoreros, que somos nosotros, se produjo ese proceso de simbiosis y de hermanamiento. Unamuno cogió lo mejor de Fuerteventura y lo escribió. Y los majoreros cogimos también, los de nuestra época, nuestros ancestros, lo mejor de Unamuno, y sobre todo quedó plasmada la opinión que él tenía de nosotros. Sin embargo, los acólitos de la dictadura en esa época, la Iglesia Católica tampoco lo veía con buenos ojos, y de hecho hoy en día, no sé si siguen, pero por lo menos cuando él murió, poco después le metieron 2 o 3 de sus libros en el índice de libros prohibidos del Vaticano. O sea que la Iglesia Católica no tenía simpatía con Unamuno, porque él además tenía muy buena relación, muchos amigos que eran protestantes. Entonces ahí se producía la fricción. Entonces esos, y la burguesía de Fuerteventura, pero no la burguesía de Puerto Cabras, que lo acogió con los brazos abiertos, la pequeña burguesía diríamos, sino la burguesía absentista, los terratenientes que tenían fincas enormes aquí pero no las atendían, sino que vivían en Las Palmas, o vivían en Gran Canaria, o vivían en Tenerife. Todo eso crearon algún bulo sobre que Unamuno había dicho esto o dicho lo otro. Y esos bulos han llegado hasta hoy en día. Sí. Desgraciadamente, porque el día que yo presenté este libro, la gente se quedó muy contenta, sobre todo la intervención del catedrático Marcial Morera, que hizo una presentación impresionante. Pues, sin embargo, a una señora cuando dice, sí, pero a mí es que me dijeron que a Unamuno dijo que... Digo, le dijeron, ¿no? Pero ¿alguien le enseñó a usted algún documento de alguna carta, algún libro, algún escrito, algún discurso, algo donde se recoja algo malo? Y sin embargo, de cosas buenas de Unamuno. Eso que acabas de leer, una carta de Castañera. Y miren, y yo leo, ya que tengo la contraportada de este libro, otra cosa para que vean el amor que Unamuno tenía por Fuerteventura. Si viera que mi fin se me acercaba y que no podía morir en mi tierra más propia, en mi Bilbao, donde nací y me crié, o en mi Salamanca, donde han nacido y se han criado mis hijos, iría a acabar mis días ahí, en esa tierra santa y bendita. Ahí mandaría que me enterrasen en lo alto de la montaña quemada, que es la que está entre Tetir está entre la Matilla y Tindaya, o que me enterrasen al lado de esa peña, junto al mar, junto a aquel peñasco en el que solía ir a soñar, o en Playa Blanca. Qué bonito. Esto lo escribió Unamuno de su puño y letra, y se lo plasmó. Entonces, quien escribe una cosa tan hermosa y nos llama nobles majoreros, nos trata de los nobles majoreros, ve nobleza en nuestra forma de ser, en nuestra forma de trabajar y de vivir. Y no puede ser una persona que haya dicho algo malo, aunque tendría motivos para llegar ahí echando chispas del pobre hombre, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí. Pero no es así. Entonces, esa leyenda negra, gracias a Dios, yo creo que con los actos del centenario, tanto del Cabildo como del Ayuntamiento, ya va a quedar definitivamente desterrada. Bueno, Domingo, ¿cómo empiezas la documentación? A documentarte, cómo empiezas a investigar, por dónde empiezas a tirar del hilo. Bueno, yo lo pongo en este libro, que yo no soy investigador. Tú me presentaste al principio del programa. Yo soy filólogo, estudié lenguas, me especialicé en filología inglesa germánica,
Pero también a lo largo de mi vida en la educación, en Las Palmas trabajé en algunos institutos, en Puerto Rosario, en Gran Tarajal, fui profesor de Gran Tarajal, y en Puerto Rosario fui incluso director del centro. A veces para completarte horarios, sobre todo cuando era profesor interino, te metían algunas asignaturas como la lengua. Y a mí siempre me gustó, fui un gran lector desde niño. Yo leía de todo, TVO, novelas del oeste, revistas hasta del corazón que tenían mis tías allí, todo lo que encontraba. Todo lo que encontraba me lo leía. Hasta que fui empezando ya cuando ya tenía pues mis 14, 15 años a elegir literatura adecuada para esa edad y bueno, siempre he sido un lector. Entonces entra la afición por escribir, pero nunca pensé en publicar. En este caso, esa afición, cuando termino mis estudios en la universidad, pues ¿qué ocurre? Yo no soy, ya digo, investigador. O sea, los investigadores o los historiadores van a las fuentes a buscar los papeles que yo estoy hablando. Esto, a ver dónde está la carta que Unamuno le escribió en el archivo de no sé qué, archivos particulares, o en la casa de Unamuno en Salamanca, y van a las fuentes y están recolectados pues todos los artículos periodísticos que publicó. Hay un autor majorero que es de Gran Tarajal que se llama Carmelo Torres, que ha publicado un buen libro también, se llama 2024, para conmemorar esta fecha del destierro de Unamuno, y otro que vino con el que se llamaba Soriano, que ese señor Soriano, sí es verdad que no dijo una palabra bonita de Fuerteventura, al revés, ese sí que en fin, no digirió bien la isla como le ocurrió a Unamuno. Bien, entonces ¿qué hago yo? Pues como yo no soy un investigador, ¿qué he hecho? Pues empaparme todos los libros que han caído en mis manos, y los compré algunos que no tenía, y tomar muy buena nota de las investigaciones de otros. Después, leerme la obra de Unamuno, leerme el libro de Fuerteventura París, una edición de Marcial Morera, que ya lo cité, que es el majorero que más sabe, catedrático de la Universidad de La Laguna, de lengua española, es un crack y el estudioso de Unamuno. De hecho, él ha presidido creo que son 26 cátedras de la Universidad de La Laguna en Puerto del Rosario, en la casa de Unamuno. Cátedras a las que asisten estudiantes que les dan créditos para aprobar sus asignaturas en la universidad después, sea de la universidad que seas. Entonces, pues me he documentado con los que sí han estudiado mucho, historiadores, con personas como don Francisco Navarro Artiles, como Marcial Morera, y de todos me salía alguna chispa, alguna idea. Entonces, claro, cuando vi que había ya material suficiente para hacer el librito homenaje, ya me puse en ello, y tardé porque tuve incluso un encontronazo con una persona que estaba en la política, en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que no viene a cuenta ni nombrarla, ni me quiero acordar de ese encontronazo porque me quitó un poco las ganas y un poco dejé el libro para allí. Pero cuando vi que se acercaba el centenario, no, esto hay que terminarlo, hay que sacarlo, y la verdad es que ha tenido una acogida espectacular porque acabó en la Feria del Libro del año pasado, del Cabildo, se agotó prácticamente. Ahora yo estuve en Madrid la semana pasada y pasé por el Corte Inglés y la Casa del Libro, y lo tienen en catálogo porque la gente la pide ahí online, ¿no? Los que no lo han conseguido. Y ya lo tienen agotado, y me dicen, no, si algún cliente nos lo pide, ya lo pedimos nosotros a la editorial y se lo remitimos. O le decimos a la editorial que nos lo abone y nosotros y ellos mismos se lo remitan al que lo quiere comprar. Pues se agotó la primera edición casi en la misma feria y poquito más. Han hecho una segunda edición, y estos días tengo que llamar al editor porque está en Madrid, es Editorial Mercurio. No tengo más ejemplares, he traído para el programa, me queda en mi casa, siempre guardo de todos mis libros, guardo un par de ellos ahí yo me moriré tarde o temprano, como nos morimos todos, ¿no? Y quiero que se queden ahí, mi familia pues que los guarde, que tienen mucho cariño, también le tenemos en mis estanterías donde tengo mis libros un cariño especial a esos 9 libritos, hay 2 ejemplares de cada, y nada, así surgió. Entonces, como verás, es decir, yo no soy no soy historiador, investigador, sino creador. Yo me considero un creador literario, y yo cuando escribo una novela, he escrito también 3 novelas, pues cuando escribo una novela, aunque me base en un hecho real o aparecen ahí personajes que son reales, siempre eso es ficción. El autor pues inventa una historia, ¿no? Y lo que pasa es que para ambientarla en una etapa determinada, pues pone algunos personajes reales. Y en este caso ha sido un placer pues hacer una obra de creación literaria sobre una persona tan importante
como Unamuno. Te has acercado al personaje de Unamuno. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes acerca de Unamuno? Pues era un personaje quijotesco. Si se fijan en la portada del libro que has mostrado, aparece una carretera de este siglo Sí. y de este año. Esa foto fue ya este año, en el 24, y en el fondo una montañita, que es la montaña quemada, donde él decía que si no lo podían enterrar y se moría y no lo podían enterrar en Bilbao, donde nació, y en Salamanca, uno de los sitios que nombré Fuerteventura es la montaña quemada. Es un paisaje actual, y una de 100 años atrás, que es Unamuno montado en un camello, porque hace 100 años en Fuerteventura apenas había un puñado de coches. Y fue a Betancur y el coche pues apenas llegó, y como una carretera muy mala, casi de tierra, hasta antigua. Y a partir de la antigua, como llegó a Betancur, pues en camello. Y muchas de las excursiones las hacía en camello. A veces montado así solo, como aparece, pero a veces con una silla, el camello que tiene dos lados, pues iba una persona adelante y otra detrás. Una a un lado y otra al otro. Y a veces hasta tres. En lo alto de la silla se sentaba alguno y dos, y hacían estas excursiones, ¿no? Entonces, bueno, y la pregunta exacta Digo que te has acercado al personaje de Unamuno y cómo lo ves. Bien, a él, su carácter. Sí. Yo decía que es un personaje un poco, diríamos, tiene una personalidad muy fuerte, arrolladora. Cuentan los que lo conocieron en vida, y las tertulias, hacía unas tertulias ahí en el puerto, en la casa Castañera, una casita que muy hermosa, que estaba ahí al frente de la Plaza España, al lado de lo que hoy es el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y un barito muy conocido, íbamos todos a tomar café, que es Casa Mateo, y ahora eso lo derribaron e hicieron un edificio de 4 o 5 plantas, que le pusieron nombre a Unamuno y una placa, pero bueno, allí hacían las tertulias y no había edificaciones delante, entonces veían el mar, el amanecer, y en estas tertulias era un hombre que hablaba de esto, de lo otro, la gente decía, casi no dejaba hablar a los demás, se enfadaba a veces porque uno decía una tontería. Bueno, era un hombre así, muy arrollador, pero era una personalidad tremenda. Pero igual que era eso, todo tenía de generoso. Yo cuando se me ponen los pelos de punta cuando veo la generosidad que ha tenido con Fuerteventura. Salí a pasear con los niños, hay un montón de fotos, aquí en el libro aparecen fotos en la cantina él era astemio, como mucho dice que se tomó alguna copita de vino a la comida, pero iba a la cantina para hablar con los vecinos. Salía con el cura Víctor San Martín a pasear por las calles de Puerto Cabra. Era un hombre muy curioso, era muy caminante. Desde que vivía en el País Vasco, él subía montañas cuando era joven, claro. Luego en Salamanca ya se calmó un poco, y en Fuerteventura pues también era un gran caminante, y él tenía una curiosidad tremenda por conocer la isla. De hecho, en 4 meses él no paró de escribió infinidad de cartas, discursos y poemas que salen en su libro de Fuerteventura París, pero siempre encontró un hueco para irse a conocer la Oliva, para venir aquí a Pájara, le habían hablado muy bien de la iglesia de Pájara, le contaron la leyenda del gigante Mahán, que está al pie, enterrado por lo visto de la montaña Cardones. Conoció Gran Tarajal, a don Matías López lo conoció también, que era un indiano, había venido con dinero y tenía una finca muy grande en Gran Tarajal, con mucha alfalfa y tal, que era importante porque era un año ruin, un año malo, que no había llovido ese año, pero estaba muy reseca, y este hombre pues cultivaba estos forrajes, entre otras cosas. Entonces, él tenía un carácter así, pero eso no quitaba de que tuviera una gran nobleza, una gran generosidad, y sobre todo un hombre que admiraba. Cuando Millán Astray, por ejemplo, dijo en el Paraninfo de la universidad, las vísperas de que se murió poquito después, lo de aquello de viva la muerte o abajo la inteligencia. Vamos, él se enervó. De hecho, le quitaron la cátedra otra vez. Franco lo habían nombrado a poco de empezar la guerra. La guerra empezó en el 36, en el mes de julio. En octubre ya habían nombrado a Franco jefe del Estado, y ese mismo mes de octubre, el día de la Hispanidad, el día 12 de octubre, que se está acercando ahora, lo destierran, arresto domiciliario en su casa, y ella apareció muerto el día 31 de diciembre.
Él prometió volver a Fuerteventura, como tú leíste bien antes, y no pudo volver en todo este tiempo porque entre otras cosas estaba en Francia tantos años y después volvió. España estaba muy cambiante porque acabar una dictadura y empezar un régimen nuevo de una segunda república. Él fue también le gustaba la política porque él fue diputado del Partido Socialista en las Cortes Republicanas, fue concejal también en Salamanca, pero él era sobre todo un intelectual, un hombre que yo lo definiría como el intelectual más importante del siglo pasado en España, del siglo entre el 19 y 20, porque él nació en 1800 y pico y murió en 1936. Entonces vivió a caballo de 2 siglos, pero creo que hay muchos intelectuales y de muchos escritores muy importantes de toda esta etapa, pero Unamuno para mí es el más importante, porque aparte de escritor era un pensador, filósofo, y él quería que el pueblo español reaccionara, porque España, de ser el imperio más importante del mundo, se quedó en un país. Él hablaba de la agonía de España. Me duele España, la agonía del país, porque todo salía mal. De hecho, el hecho que desencadenó su furia contra la dictadura y contra el rey Alfonso XIII fue la guerra en el norte de África, es conocido como el desastre anual, donde murieron 10.000 soldados españoles de esa época, de quinta, soldaditos que los llaman a la mil y los mandan allí como carne de cañón, y 2.500 más rifeños de esa zona, es el RIF marroquí, que estaban enrolados en el ejército español. 12.500 personas, y él decía, ¿y eso para qué? ¿Qué tenemos nosotros que defender ahí? Pues claro, porque dividieron Marruecos en dos, Francia una parte, el protectorado francés, y España otra parte. Y era muy crítico con eso, sobre todo cuando vio esa mortandad de chavales jovencitos, de 18, 19, 20, 21 años, de quintas, de los que te llaman obligatorio a hacer el cuartel. Eso ya lo puso enfermo, ¿no? Eso era ya lo que faltaba. Y de hecho, también le enfadó muchísimo un rumor que quedó en la memoria popular. También yo no podría asegurar que eso sea cierto o no, pero se comentó que el rey Alfonso XIII, cuando le dijeron que el general rifeño marroquí que había muerto muchísima gente, pero que había prisioneros, ¿no? Y que pedía, este general marroquí, Abdelkrim se llama, pedía unos 4 millones de pesetas de la época para liberar a los españoles que tenía prisioneros, y que el rey había dicho, pues qué cara se ha puesto la carne de gallina. Hay que ver. Hay que, desde luego, si realmente dijo eso está escrito, buscan en internet esto para que vean que se quedó por lo menos en el imaginario popular de lo fatal que se estaba haciendo la política en España en esa época, y eso es lo que le obligó a uno a bajar a tierra y ponerse a combatir todas estas. Y era, para concluir, un luchador por la verdad, un luchador por la justicia y un antifascista feroz. Por eso Hitler y Mussolini impidieron en 1936, cuando la Universidad de Oxford lo nombró doctor honoris causa, que es el paso previo para que le dieran el premio Nobel. Intervinieron los dos regímenes, el nazi en Alemania y el fascismo en Italia, presionaron a la Academia Sueca para que no le dieran el premio Nobel de literatura. En la película, creo que es cuando acabe la guerra, sí, creo recordar, de Amenábar, se presenta a Unamuno como que estaba a favor del levantamiento, ¿no? Como que estaba en contra de la izquierda. En ese momento decía que la izquierda le llamaban que chocheaba, pero cuando empiezan a haber ciertos movimientos de ese levantamiento, es cuando empieza quizás a recapacitar, o empieza a ver que no era todo el monte orégano, como solemos decir, claro, ¿no? Eso, fíjate que está en la creencia también de mucha gente, porque Unamuno, es verdad que hubo un momento en que no le pareció mal el levantamiento militar, y voy a explicar por qué. Sí, por favor. Si tengo un minutito. Unamuno ya acabo de decir que fue diputado de la República, y además por el Partido Socialista, un hombre progresista, un hombre que lo que hoy diríamos un hombre progresista, de izquierda, no estaba muy definido. Él estuvo un tiempo militando en el Partido Socialista, pero a él no le gustaban mucho los partidos, sino él se sentía una persona progresista y un luchador antifascista.
Y Franco era pues lo mismo que Hitler y lo mismo que Mussolini. ¿Y entonces qué ocurre? Eran sus amigos los que le financiaron la guerra para derribar un régimen legítimo que era el de la Segunda República en España. Bueno, entonces Unamuno le estaba, él que era un hombre tan sensible a todo lo que estaba ocurriendo, estaba muy preocupado con la deriva que estaba tomando la República, porque la República en esa época, en 1936, las vísperas de la guerra, ya había mucha división. Los anarquistas por un lado, es cierto que se quemó algún templo, estaban los socialistas también, divididos en dos bandos irreconciliables. Las derechas republicanas también, de azar, pues mal también. Entonces, claro, él estaba viendo que el país, la República, no estaba haciendo las cosas bien. Y Franco era un militar republicano, y Queipo de Llano, y el general Yagüe, y Sanjurjo, y todos los militares que dieron el golpe de Estado eran militares de la República. De hecho, yo leí un discurso de Yagüe, que era el que llevaba la Legión Española. Cuando saltan de África, las tropas de África entran en Andalucía, cuando llegan a Extremadura dejan un reguero de muertos increíble, y cuando siguen avanzando la columna hacia Madrid, para intentar tomar Madrid, pues le echan una arenga a los soldados, y Yagüe dijo: viva España, viva la Legión, viva la República. Es decir, que los militares en ese momento no estaba claro qué es lo que iba a pasar, si iban a darle un vuelco a la República, si iban a permitirle al rey, el hijo de Alfonso XIII, el padre de don Juan Carlos, que estaba exiliado en Estoril, había un sector que quería que volviera, o qué es lo que... Pero bueno, no, Unamuno ni se imaginaba que Franco se iba a proclamar jefe del Estado y que íbamos a estar 40 años con Franco. Entonces, pero no le dio tiempo de conocer esto, porque cuando vio el giro que estaban fusilando a García Lorca, fusilando a sus amigos, deteniendo a sus amigos protestantes, cuando le pasó el enfrentamiento que tuvo en el Paraninfo de la universidad, cuando empezó el curso escolar en la Universidad de Salamanca, el enfrentamiento con el fundador de la Legión, Millán Astray, que dijo esto de viva la muerte. Y él decía: ¿cómo que viva la muerte? Viva la vida, viva la muerte. Pues todo eso ya él se dio cuenta de que se había equivocado y rectificó el apoyo, pero claro, él se murió, la guerra empezó en julio del 36 y él murió en diciembre del 36. Él Unamuno no sabe lo que pasó después. Entonces, Unamuno está fuera de toda duda de que fue un hombre progresista, un hombre liberal, avanzado. Sería hoy el modelo de personas democráticas. Sí, y es verdad que tenía un cierto desapego a las siglas políticas. En esa época había anarquistas, había socialistas más radicales, socialistas menos radicales, socialdemócratas, las derechas republicanas, porque nos pensamos que la defensa de la república es una cosa de izquierda. Las repúblicas no son ni de izquierda ni de derecha. Estados Unidos es una república, Alemania es una república. Entonces, y en Alemania y en Francia. Estados Unidos hay república. De hecho, el partido más antiguo en los Estados Unidos es el que ahora dirige Trump, que están en la oposición, pero se llama Partido Republicano. Y en Estados Unidos los rivales, los que están gobernando, los de Biden y ahora de Kamala Harris, se llaman los demócratas. Pero entonces Unamuno sería asimilable a los demócratas de Estados Unidos, al Partido Socialista, o a Sumar en España, estos partidos progresistas, Podemos, o en Alemania el Partido Socialdemócrata, o los que han ganado ahora en Inglaterra, que es el Labour Party, el Partido Laborista. En fin, es un hombre que toda su trayectoria la avala el liberalismo y sobre todo el humanismo, porque Unamuno, al ser un filósofo, pues defendía el factor humano por encima incluso de las siglas de los partidos y todo eso. Bueno, has contado que en este libro de Don Quijote en Fuerteventura tardaste un poco, pero en el otro prácticamente 3 meses. Sí, porque este diría yo que fue un libro por encargo. De hecho, cuando la gente lo coja, pues verá que sí, está el libro, está a mi nombre. Hay diríamos, la carátula, aparezco yo ahí un poco, pero aparece en la parte de atrás el grupo Tabajoste, porque el grupo Tabajoste tenía programado un acto, igual como los de Ópera Fuerteventura han hecho muchas, y fueron a Salamanca y a Valladolid, incluso las dos universidades lo llamaron. Bueno, pues este libro surge de que el grupo Tabajoste quería hacer un concierto y en principio querían un libreto.
Pero claro, ese libreto me van llamando semana tras semana que no, que me gustaría que se pusiera esto y que se pusiera lo otro, y una relación de la huella de Unamuno en todas las disciplinas y tal. Y qué personas que o bien en el mundo de la historia, la literatura, la poesía, la pintura, la escultura, de majoreros, no personas de fuera, sino majoreros, Unamuno ha influido, incluso en el cine, porque hay un director de cine muy jovencito que se llama Adrián Tejero, que ha hecho recientemente una obra de Unamuno en teatro, y luego la llevó al cine y ahora está recibiendo premios, ¿no? Y la banda sonora de esa película la escribió también un director de música majorero que se llama Álvaro Moro. Pues bien, con esto que ellos querían que se fuera recogiendo todo esto, y además que se recogieran pues algunos de los sonetos más importantes que Unamuno escribió en Fuerteventura, ahí en el hotelito, en la posada, como le llamaba, y a su dueño le llamaba Mi Posadero, ¿no? Pues algunos de los poemas que escribió ahí, un par de ellos que escribió a bordo del barco donde se fugó a Francia. Y luego en París siguió escribiendo, escribió unos cuantos más y ya los publicó pues unos 5 o 6 meses de haberse evadido. Los publicó en enero de 1925. Bueno, entonces, claro, yo empiezo a poner todas estas cosas y los llamo y les digo, miren, es que eso no es un libreto, eso va a quedar un libro. Pues venga, para adelante, tira para adelante, si sale un libro, pues un libro. Bueno, pues así fue, pero en esto el ayuntamiento hace el acto protocolario de entrega del pergamino, la medalla y el título a un bisnieto de Unamuno. Esto fue la semana pasada, del título de hijo adoptivo a título póstumo de Puerto del Rosario. Y pues como el concierto de Tabajoste, el ayuntamiento colaboraba con una buena subvención, a Tabajoste no le llegaba la subvención para financiar el libro, el servicio de publicaciones del ayuntamiento decide publicar el libro y que ellos organizaran el espectáculo que va a celebrarse a finales de este mes. Entonces yo ya tuve la ocasión de este libro, Unamuno, 100 años después del confinamiento, pues presentarlo en ese evento, que por cierto estaba el auditorio lleno, y la gente me estaba pidiendo autógrafos, pero había tanta gente que yo, era imposible atender. Y entonces remití a la gente, ahora se celebra del 16 al 20 en Puerto del Rosario, se celebra la Feria del Libro. Y allí el ayuntamiento va a tener una caseta, hay pues los que organizan los cursos de pericia y doctrina de la Universidad de La Laguna y Las Palmas, pues también tienen otra caseta, la librería de Aurora estará por allí, y yo voy a estar prácticamente todos los días de la feria, pues echando hay gente que le gusta tener el libro firmado por sus autores, y será un placer, pues, porque mucha gente cogió el libro allí en el auditorio, pero no tiene la firma, y claro, y después hubo un pequeño brindis y me apetecía también estar hablando un rato con el nieto de Unamuno, pues con el propio alcalde, con el concejal, con los amigos y amigas, que fue un encuentro muy bonito. Encima nos pusieron un vinito y unos canapés que van pasando, y si me siento en una mesa y me pongo a firmar, se me forma una cola tremenda, digo, no, este no es el momento, lo firmamos en la feria, ¿no? Oye, estamos hablando de todo un poco, ¿no? Y es que, claro, usted ha sido político en la isla de Fuerteventura. Claro, y mucho tiempo. Y yo siempre he dicho que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario tiene la suerte que tiene dos ayuntamientos, porque está el Cabildo y está el Ayuntamiento, ¿no? Y claro, es decir, yo no sé por qué la Feria del Libro se tiene que hacer siempre en Puerto del Rosario, es decir, se podría rotar, yo no digo que vengamos Rojales, pero a lo mejor Gran Trajal, pues mira, o La Lajita. También es verdad que al ser una feria insular, claro. Mire, de hecho aquí se va a celebrar ahora el día 12 de octubre, que es la fiesta del Pilar. Sí. La Guardia Civil, que siempre celebraba el Día de la Patrona en Puerto del Rosario, este año lo celebran aquí en Morrojal. Sí, señor. Que seguramente el alcalde habrá invitado al capitán de la Guardia Civil, oye, pues si lo quieren hacer. Pero es que también recuerdo que el año pasado, el Día de la Inmaculada del Regimiento Soria, lo celebró, creo que fue la Inmaculada o un evento muy importante del Regimiento Soria. Se hizo una jura de bandera civil aquí. Una jura de bandera, efectivamente. Civil aquí, está bien descentralizar, sí, claro, los actos, y que no se celebre todo en Puerto Rosario. También te voy a decir una cosa, David. Puerto Rosario hay épocas donde no hay nada, y esta semana que hay, te van a mirar la agenda cultural del Cabildo, del Ayuntamiento y tal.
y prácticamente nada, pero de repente viene todo de golpe, boom, de golpe, y claro, ya no te puedes dividir en dos, y no tienes no puedes. Entonces estaría bien, porque a lo mejor si tú no puedes asistir a un evento que en Puerto Rosario y hacerlo coincidir, sobreponerse uno con otro, uno en el Palacio Congreso, otro en el auditorio, otro en la plaza no sé qué, pues oye, pues mira, un viajito a Morro no se hace ya tan largo y siempre es agradable. Digo a Morro como digo a Corralejo, digo a Antigua o incluso en Betancuria, aunque en Betancuria tiene la suerte de tener la fiesta insular, la de la patrona de la isla, la Virgen de la Peña, y es un encuentro de entre majoreros, porque sí, la verdad que donde se ven cantidad de gente de Fuerteventura, pues tenemos una población, nos hemos quedado, David, los majoreros de padres y abuelos y todo esto, seremos un 30, minoría mayoritaria, pero minoría, sí, 30% de la población, y luego hay otro 30% que son personas que han llegado, son nuevos majoreros que han venido o de la península, de Europa, y se han afincado aquí, ingleses y alemanes principalmente, ahora muchísimos italianos en el norte, también del norte de África, de Marruecos principalmente, Senegal, y de Latinoamérica, porque bueno, prácticamente de todos los países, de Argentina, de Colombia, Venezuela, Cuba. Que eso no es malo, porque la multiculturalidad bonita. Si lo estuviéramos solo con los majoreros viejos, como llamo yo, los que tenemos padres, abuelos y tatarabuelos de aquí, no habría quien atendiera a nada, ni a nuestros viejitos, ni a los restaurantes, ni los bares. La economía de la isla estaría muy mal. Dice que cuando se encuentra un majorero hay que amarrarlo, porque si no, no desaparece. Y nos vemos precisamente en la Peña. Y desgraciadamente cuando fallece alguien, sí, me encuentro muchos majoreros también en los entierros y cementerios. Porque si vas a comprar al supermercado, yo ahora voy con mucha paciencia porque estoy jubilado y siempre me cargan la compra, y voy con mi carrito, voy mirando, más que buscando los productos que quiero, mirando a ver si veo alguna carita conocida, y a veces te cuesta, Bueno, tengo que preguntarle, porque la última vez que lo tuve aquí, no me acuerdo ahora mismo cuándo es la fecha, voy a buscarla para saber cuándo fue. Hablamos de una persona que usted conoce mucho, que tiene una gran amistad, que es Alejandro Jorge. Sí. Hablábamos de que podía volver al Partido Socialista. Me comentaba usted que si volvía sería bien recibido. ¿Cómo está viendo la legislatura ese alcalde que tenemos aquí en Pájara, Alejandro Jorge? Sigue siendo de esos mejores amigos que tenemos todos. Yo ahora que llegué a la batalla de la jubilación, te pones a pensar a ver qué amigos de verdad tiene. De verdad no son tantos, porque llamamos siempre amigos, hasta a veces a compañeros de trabajo, que sí, que hay algún vínculo de amistad, pero no tan. Pero bueno, Alejandro ha sido prácticamente casi como un hijo mío, porque él, mientras estuvo en la política en Puerto del Rosario, era muy amigo de mis hijas, tiene poco más edad que de mi hija mayor, que Rebeca, y sin unos lazos de amistad muy importantes que siguen muy vivos. Alejandro es una persona, es el joven, cuando yo conocí a aquel muchacho que me presentó, Rafael Perdomo, el que fue alcalde anterior de Pájara de 18 años, yo me quedé asombrado, porque digo, yo nunca he visto a y yo soy profesor de instituto y han pasado por un montón yo daba los cursos grandes a los que ya tenían 17, 18 y algunos 19, y no vi a un joven que le gustara tanto la política como Alejandro. Claro, él estuvo muchos años en el Partido Socialista, ahí creció, ahí aprendió muchísimo, pero hubo un momento que tuvo diferencias y se alejó del partido. Pero yo siempre tuve la premonición, por eso te diría yo en ese programa. Él encontrado el 27 de abril del año 2021. Pues fíjate, yo tenía la convicción de que Alejandro iba a volver al Partido Socialista, porque en las experiencias que él encontró, los brinquitos que fue dando por ahí, fueron como muy negativas, y vio que este partido, con todos los defectos que tiene el Partido Socialista, pero es un partido democrático donde se discuten las cosas, se hablan, se levantan la mano, se vota, y al final lo que decide la mayoría es lo que se hace. Entonces, y él ha vuelto, afortunadamente, pero por la puerta grande, y volvió por la puerta grande, yo creo, gracias a la generosidad del Partido Socialista en este municipio de Pájara, y sus compañeros y compañeras de este municipio, que lo recibieron con los brazos abiertos, y no solo lo recibieron con los brazos abiertos, sino lo han nominado candidato a la alcaldía y la ha ganado las elecciones. Estoy encantadísimo de verlo como alcalde y sigo su trayectoria, lo que está haciendo como alcalde, no solo porque sigo siendo amigo de él y hablamos de cuando en cuando, y a veces cuando él no está muy liado, pues nos echamos alguna comidita de amigos y estas cosas, o cuando él va a Puerto, cuando nosotros nos damos una vueltita por aquí, aprovechamos para comer, a mediodía tiene que comer todo el mundo, y ese ratito por lo menos nos ponemos al día. Sí, total. Pero yo sigo su actividad
y me maravilla verlo en la lucha, en el fútbol, presentando una obra nueva que se va a hacer, desviviéndose por la gente, con los comercios. Yo creo que Alejandro tiene tanto de buen político como de buena persona. Y eso yo creo que percibo que también la gente de este municipio lo quiere mucho, por eso le han votado tanto. Y yo le deseo que, como ha pasado escasamente, todavía ni siquiera 1 año y medio de que es alcalde, él ha tenido la generosidad de hacer un pacto estable, muy estable con Coalición Canaria, para darles, porque eso es lo que necesitaba Pájara. Pájara llevaba ya unos años a la deriva con tantos cambios que eso no da tiempo de planificar ni hacer nada. Entonces ahora esta estabilidad puede ser que esta legislatura sea muy buena y ojalá lo sea tanto para el Partido Socialista, para Alejandro como persona y para el partido que son socios de gobierno de la gente de Coalición Canaria. Con él sigo manteniendo ese vínculo, incluso pues me dijo que quería hacer, antes de que acabe el año 2024, a ver si venía también con estos libritos para abajo, ¿no? Pero entre que yo también estoy bastante liado, fíjate, jubilado, pero no, es que no paro, he tenido que irme a Lanzarote, a Madrid, y entonces, bueno, espero a ver si no se acaba el año y tenemos ocasión de venir para abajo y traer unos libritos, también avisar a las librerías de aquí. Ay, por cierto, que tengo que decir que hay una señora que tiene aquí en la calle principal, que se llama Ana Albán. Ana Albán, la floristería. Floristería, que también dan comida, se puede tomar una copita. Y tiene un rinconcito de escritores de Fuerteventura. Sí, correcto. Y de hecho, de este libro, del primero que publiqué, le dejé un puñadito allí, el otro día me dijo que prácticamente los había vendido todos. Qué bueno. Y hoy, antes de irme para el norte, le voy a dejar otro puñadito de este nuevo libro, para si alguien, no sé si estará en la librería de aquí de Morro, y si no, ahí en Ana Albán pueden encontrarle. Yo le voy a dejar unos cuantos, porque tampoco tengo muchos por ahora. Más adelante me dan lo que se llaman derechos de autor, que es el 10%, pero no me lo dan ni en dinero, que yo además como jubilado no quiero ni coger ni un céntimo. Me lo dan en libros. Qué bueno. Y entonces, bueno, así puedo regalarte este a ti. Qué bueno, agradecido, de verdad. Y el ayuntamiento, el resto de libros, que lo que hace es distribuirlo a las librerías y se venderá baratito. Estos libros suelen costar 10 euritos, no más. Por el que quiera comprarlo, ¿no? Oiga, fue usted, si no me equivoco, vicepresidente del Cabildo del 2003 a 2007. Así fue. Del 2007 a 2011 fue parlamentario en el gobierno canario. Así fue. Ahora ya del 2000... A partir de 2011, senador por la Comunidad Autónoma de Madrid, en el Senado. 2015, y ahí ya para. Se acabó la política. Yo pensé que se había acabado. Y me fui a mi instituto y estuve unos años de profesor, esta segunda etapa que fue también muy bonita. Yo hice unas declaraciones para un periódico de allí que me lo pusieron así a página entera, que hay más vida fuera de la política, ¿no? Porque, ¿verdad? Sí, la verdad es que muchas veces pensamos que no. La política a veces embrutece un poquito y le llegamos a creer que toda la política es como estos burros que parar, le ponían unas orejeras para que no miraran para otro lado, sino venga, para adelante. Sigue la zanahoria. Haciendo el surco. Eso es. Y sin embargo, me di cuenta, que recuperaba familia, amigos, las niñas y niños del instituto, que son un encanto, que dicen, no, que quema mucho la educación. Bueno, es dura, es un trabajo muy duro. Yo admiro muchísimo a los profesores y los maestros y maestras de escuela, porque es increíble el trabajo que hacen, ¿no? Entonces fue gratificante, pero en estas, pues, como es la cosa, cuando menos me lo esperaba, me había ido de vacaciones a la península y por Francia, por Italia, y Francia. Y resulta que cuando acabó el curso, cuando llego, pues se había formado un gobierno de Pedro Sánchez que le metió una censura a Mariano Rajoy, y me llaman de que me iban a nombrar delegado al gobierno, que ahora se llama director insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura. Pero todo el mundo aquí conoce ese puesto, que está frente a la delegación del gobierno, porque el edificio es de la delegación del gobierno. Bueno, déjame que lo consulte, aunque sea, claro, en casa me dijeron, sí, claro, a la cabra, desde que le abren la puerta sale corriendo y tira para el monte. Y al final concluí mi vida laboral ahí en la delegación del gobierno, donde estuve 5 años. Fue también una experiencia muy hermosa con la Guardia Civil, porque el de gobierno es el jefe de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, buena relación con el Ejército, administraciones del Estado como es el aeropuerto, el puerto de Puerto Rosario, solamente porque los otros puertos son de la Comunidad Autónoma,
Hacienda, en fin, un montón de colaboradores tremendos con los que hice lazos de amistad que todavía guardo con todos ellos. Me ayudaron muchísimo y también me produjo un quebradero de cabeza tremendo que no me lo esperaba, que aparte del último año, ese achaque de salud que tuve, es que me tocó la pandemia. Y fue un dolor, que la isla se tuvo que marchar todos los turistas. Ay, Dios, nada más que organizar el aeropuerto para que pudieran salir ordenadamente 70.000 personas que dormían en la isla en ese momento, fue tremendo. Menos mal que contamos con la ayuda también del Regimiento Soria de Puerto del Rosario. Y luego encima el tema de la inmigración, que la inmigración no es ningún problema, porque ya le digo, yo era el jefe de la Guardia Civil y la Policía Nacional y todos los días tenía un informe de si había pasado alguna cosa. Ni un solo incidente en 5 años. Hay gente que habla de secuestros, de violaciones, de inseguridad ciudadana. Digo, pero bueno, eso está en sus cabezas, o que han visto muchas películas, o lo están imaginando, o lo oyen en la tele, que pasan esas cosas, pero aquí no pasa nada. Aquí ordenadamente los coge la policía, los ficha, les dan un NIE, se mantienen durante un tiempo, luego se van en barco, se van en avión a Centros de Las Palmas, a Centros de Dios, cuando no hay sitio se van a la península, y de la península cogen rumbo porque ellos no quieren venir ni siquiera a España. Se queda algunos si le dan trabajo o le dan papeles, pero la mayoría donde quieren ir es a Europa y principalmente a Francia. Y los únicos que se quedan aquí porque están a cargo del gobierno de Canarias, porque es competencia del gobierno de Canarias, es lo que algunos despectivamente le llaman menas, pero aunque no son menas, son niños y adolescentes, ahí lo repito, cuyo custodia y amparo le corresponde al gobierno de Canarias y hay que atender, y están saturados, es verdad, y las demás comunidades autónomas de España tendrían que ser solidarias y acoger, aparte de esos niños que aquí tenemos demasiados, y en Ceuta y Melilla también, ya casi no hay sitio donde ponerlo, pero parece que la política de vuelo raso en fin, de patas cortas, impide pues que la oposición sea generosa, aprueben también la ley y se facilite que se puedan repartir un poco. Y estos chicos tampoco son conflictivos, porque los niños más pequeñitos van a la escuela, estudian, trabajan, juegan al fútbol, se integran en algunos equipos de fútbol, y hay algunos adolescentes un poco inadaptados, que hacen ni más ni menos que lo que hacen algunos de nuestros adolescentes también. Pero aquí no ha habido homicidios, ni secuestros, gracias a Dios, ni robos con fuerza, ni robos con violencia, ni ha habido violaciones. Si alguien dice eso está solo en su cabeza, o en alguna peli que ha visto, o que lo ha escuchado con estas fake news que van largando por ahí, estos que están vinculando migración con inseguridad ciudadana. Falso. Y además, decir eso es tirar piedra contra nuestro propio tejado, porque si algo tenemos que presumir para que los turistas vengan tranquilos a Canarias y a Fuerteventura, es que vivimos en una isla tranquila. Y eso tengo yo la convicción absoluta. Si miramos los índices de delincuencia de los países emisores, los que nos mandan turistas, de Alemania, muchas ciudades de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Italia, nos quedaremos impresionados de la diferencia. Aquí realmente podríamos decir que casi no ocurre nada. Hombre, alguna vez hay un sobresalto. Alguna vez, pero muy de cuando en cuando. Yo de hecho trato de recordar algún sobresalto de esos gordos en mis 5 años de al gobierno y prácticamente ni se me viene a la memoria. Bueno, para que ustedes vean, hemos rescatado, ahí está Domingo Fuentes, el 24 de abril del 2021. El 24 de abril del 2021, ¿cómo hemos cambiado? ¿Verdad? ¿Cómo hemos cambiado? Todavía tenía más pelito que ahora. Y sobre todo, la manera de entrevistarnos. Ahora estoy aquí con los invitados. Era invierno porque estaba poco abrigadito, ¿no? En abril fue. En abril, la variedad 27 de abril del año 2021. Increíble, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo pasa? Vamos a escuchar un momentito, un poquito esta entrevista, pues mira, si le parece. 21 al 24, que tampoco ha pasado tanto. Vamos a escuchar lo que Viene el Cabildo, pues con todos los hoteles que tuvieron que cerrar precipitadamente, hizo una campaña de recogida de alimentos impresionante, porque los hoteleros necesitaban vaciar las cámaras, todo lo que tenían, para pagar, para dejar de consumir luz, porque ya que tenían que cerrar, porque todos los turistas se fueron de golpe con la pandemia, pues todos esos alimentos fueron entregados también a los bancos de alimentos
para atender a la población de aquí que tenía muchas necesidades. Se repartió muchísima comida y también para los migrantes que lo necesitaban. Es decir, el Cabildo presidido por Blas Acosta prestó y eso sí se llama arrimar el hombro de verdad, prestar ayuda. Y estaba también ya en la idea de conseguir un solar en una zona determinada con agua, luz, alcantarillado y a donde llegara la wifi. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves ahí? Bueno, pues la verdad es que me acabo de cortar el pelo también. Ahora estoy un poco repelado, pero se me ve con un poquito más de pelo que ahora. Sí, se me ve. Yo creo que la gente ahora se dará cuenta de que yo estoy muy relajado. Que me he quitado una losa de arriba. La política parece que no, pero eso quema muchísimo, estresa mucho. Sí, ¿verdad? Está uno siempre preocupado, con propios y extraños. Y ahora, claro, yo mismo me noto mucho más calmado. La agenda, yo le llamo, y algunas se ríen un poco de mí, mi agenda de jubilado. Yo me hago una agenda todos los días. Ahí lo tenemos, mira. Ahí está la comparación, ¿eh? Sí, pues tengo mi agenda, y esa agenda pues son, a lo mejor hay 20 cosas para mañana, pero si no hago nada más que 5 o 6 y se quedan los otros, ahí se quedan, pues no hay nada urgente. Urgente es, por ejemplo, si me pongo la cita que hoy tenía con Sur FM y estar contigo aquí, esas sí, hay unas que son sagradas, ¿no? Me quito otras cosas para poder venir, tener tiempo de la horita y cuarto, hora y 20 que se tarda en llegar, otro tanto para volver y tal. Entonces, yo creo que soy la misma persona, un poquito cambiada ya, sin responsabilidades. Se me notaba hasta esa forma atropellada de hablar, que estaría muy angustiado en esa época de la pandemia, porque todo eran problemas, todo eran problemas. Y bueno, pero también esas experiencias enriquecen a uno, porque no solo, en fin, que te pongan alfombras para que circulen, de acostumbrarse a lo bueno, a la mar en calma, porque eso de camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Así que de vez en cuando que venga la mar revolada, que te dan chute de adrenalina. De verdad, Domingo Fuentes, gracias por venir y atendernos, de presentarnos estos 2 libros, dejárnoslo aquí para leerlos, de verdad, firmárnoslos. Y gracias, de verdad, saber que estás en su casa para cuando quiera, de verdad, gracias. Un placer de hoy. Muchas gracias. Ya hasta la próxima. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos con el espacio de la oposición de Pájara Informa. No te vayas, hasta ahora.